agenda económica para analizar los detalles de este estudio que publicó la Comisión para el Mercado Financiero sobre el nivel de endeudamiento en nuestro país. Hay buenas señales respecto al 2021. Bajó el monto de la mediana de deuda en Chile, bajó el nivel de la carga financiera también. Sin embargo, el panorama para este 2022 podría cambiar y hay algunos riesgos. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con Nancy Silva, directora general de Estudios, Estadísticas y Datos de la CMF Chile. Nancy, buenos días. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Nancy, bueno, hay varios puntos que nos gustaría analizar, hay varios ángulos y formas de entender cómo están los niveles de endeudamiento en Chile. Pero en términos generales, ¿cuál es la conclusión que sacan sobre los datos del nivel de endeudamiento en el año 2021 acá en el país? Bueno, todos los indicadores de endeudamiento disminuyeron en el año, por efecto de la pandemia principalmente. Nosotros veíamos un aumento de los indicadores de endeudamiento hasta 2019 y eso se empieza a desacelerar. La carga financiera de los hogares bajó a 15%. Eso significa que un 15% de los ingresos mensuales están destinados al pago de deuda. En la mediana de la distribución, por supuesto hay extremos, gente que debe más que eso. La deuda promedio de los hogares, la deuda mediana de los hogares bajó a 1.800.000 desde un nivel de 1.900.000, un poco superior el año anterior. Y el nivel de apalancamiento, es decir, el número de meses que te demoras en pagar tu deuda, en la mediana está en torno a 3%. Ajá. La mediana es el punto central en la distribución de todos los datos, ¿cierto? O sea, el punto medio, precisamente. Correcto. Ajá, que podría ser más representativo. Lo interesante, Nancy, es que estos números venían al alza, ¿no? Si uno ve el cuadro del informe, ve que los montos, por ejemplo, de esta mediana iban subiendo y pasaron de 1.800.000 pesos del año 2016 a 2.200.000 del año 2020. O sea, es una buena señal también que los chilenos se hayan puesto al día con sus deudas o hayan bajado esa carga. Absolutamente, una actitud precautoria frente al riesgo. Eso tiene factores de oferta y demanda. Las personas dejaron de demandar nuevos créditos y los bancos restringieron la oferta de créditos frente a un escenario macroeconómico negativo. ¿Y qué otros factores son los que influyen fundamentalmente? Me imagino que la liquidez que hubo el año 2021, esta liquidez excepcional, digamos, influyó en estos datos. Bueno, si uno ve los indicadores de mora habitual, mora de 90 días o más de la cartera de consumo, venía subiendo hasta junio del 2020, cuando se produce el primer retiro de fondos de pensiones, y después empieza a bajar hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Esta es una buena noticia, me imagino, Nancy, pensando en lo estresante que fue desde el punto de vista económico y financiero el periodo de pandemia, ¿no? ¿Cómo está saliendo Chile en este ámbito, en el nivel de endeudamiento, después de este ciclo tan difícil? Chile, en una comparación internacional, está en niveles promedios de economías similares de Latinoamérica y países comparables internacionalmente respecto de su PIB per cápita. En el largo plazo preocupaba la tendencia de mayor endeudamiento de los hogares. Esto es un efecto coyuntural y no hay que perder de vista eso. La gente perdió sus empleos, hubo ayudas estatales, pero la economía en este periodo fue muy incierta, por lo que fue sumamente valorable que los clientes hayan reducido su demanda por nuevos préstamos y que hayan pagado sus deudas. Sí. Hay que ver cómo evoluciona esto en el futuro. Sí, por supuesto. Nancy, hablábamos de la carga financiera, de un 15,3% de carga financiera en los hogares chilenos. ¿Esos niveles son saludables? En la mediana sí. Lo que preocupa es que hay un porcentaje importante de hogares o de familias que tienen carga financiera mayor al 50%, aproximadamente un 16% también. Eso significa que la mitad de sus ingresos mensuales se destinan al pago de deuda. No hay una medición internacionalmente aceptada de que es sobreendeudamiento. Nosotros tomamos este criterio, que mayor o igual al 50% de tus ingresos mensuales en carga financiera es sobreendeudamiento. Y si uno hace desagregación por nivel de ingreso, nosotros vemos que las personas más sobreendeudadas se concentran en el decil más bajo de la población, los que tienen menor a 250.000 pesos mensuales de ingreso, y en la clase media, entre 1.700.000 pesos de ingresos mensuales. Esas son señales preocupantes a las que hay que atender. En esos niveles o en esos segmentos hay un nivel de sobreendeudamiento que podría ser preocupante.
Correcto. Ajá. Ahora, en términos de rango etario también, qué interesante mirar esa fotografía. ¿Qué nos muestra? ¿Cuáles son los segmentos, por ejemplo, de rango etarios que están más endeudados? ¿Qué muestra este estudio? Los segmentos más endeudados son la población entre 30 y 45, 50 años, pero eso tiene harta lógica porque tiene que ver con la decisión de compra de vivienda. Y el crédito hipotecario, por su cuantía, arrastra una mayor carga financiera. En ese sentido, Nancy, la dinámica que se dio en el último año mostró algo excepcional, algún segmento de la población en términos etarios, por ejemplo, que tuviera niveles distintos o patrones distintos a los que se vieron en términos generales en la población. No, en términos etarios y en términos de nivel de ingreso no hay cambios en la distribución de las concentraciones de deuda. Nancy, ¿qué podríamos proyectar para este 2022? ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo también en esta materia a nivel de endeudamiento de los hogares en Chile? Es una respuesta bien de economista, pero depende. Depende de cómo evolucione la macroeconomía, de cómo evolucionen los empleos. Hasta ahora hemos visto una recuperación del empleo, una recuperación de la economía y una alza de tasas de interés que también influye en la carga financiera. En la medida en que las tasas son más altas, la cuota se vuelve más cara. Si el ingreso se mantiene igual y la tasa de interés sube, deberíamos ver un aumento en la carga financiera. Si se deteriora el indicador de ingreso de la familia, entonces vamos a ver aumentos mayores en la carga financiera. Pero todo esto depende del equilibrio de oferta y demanda. Sí. Si la gente es prudente en su consumo y no requiere créditos cuando no lo necesita, entonces la carga financiera podría verse estabilizada. Nancy, me imagino que un factor central en todo eso va a ser la evolución del mercado laboral, ¿o no? Absolutamente. Va a ser el factor a mirar para ver los niveles o cómo van evolucionando, digamos, estos niveles en el futuro. Pero todos estos indicadores se miden respecto del ingreso de la familia. Este año tuvimos transferencias del Estado, los retiros de los fondos de pensiones, eso se va a acabar en el futuro. Entonces lo más relevante va a volver a ser el ingreso laboral. Nancy, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica, este interesante estudio para ir proyectando también lo que vendrá en los próximos meses. Muy amable, gracias por el contacto. A ustedes, un placer.